Si bien es cierto, ayer que hablábamos de la chispa de fuego como es la lengua, seguimos encontrando cómo ese pequeño músculo puede convertirse en un arma o en una herramienta también, y que debemos analizar este uso que está en sus manos y que usted puede darle. Pues la verdad, muchos la usan como mecanismo de defensa que los ayuda a defenderse en respuesta a un ataque. Pero esto también trae inmerso una serie de emociones que ahí en ese instante el enemigo nos enceguece, actuamos como seres irracionales que no piensan, pues nuestra carne nos vuelve reactivos, muestra de la ausencia del dominio propio. Siempre reaccionamos y gritamos para luego tener que pararnos a pensar si eso destruía o edificaba a una persona. Una palabra para el espíritu trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea puesta y cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado el devocional, arma o herramienta. Y es importante que conozcamos cómo la lengua puede ser una herramienta y el lenguaje es una herramienta que permite realizar actividades intelectuales de manera conjunta. Es una herencia humana exclusiva diseñada para servir, para hacer cosas prácticas, para podernos relacionar socialmente con otros, para ser entendidos en comunidades o para que los niños aprendan a utilizar de manera efectiva. La lengua es una herramienta cultural de cada pueblo en el sentido que nos valemos de ella para poder nombrar las cosas, para preservarlas, para transmitir un mensaje. En la política vemos que la lengua la usan los políticos, algunos como herramienta, otros como arma, algunos para edificar con su plan de gobierno y otros para denigrar de sus opositores, lo que nos muestra que podemos utilizar la lengua de la manera que a usted le convenga, como herramienta o como arma. Lo absurdo es permitir que la lengua sea manejada por un insensato que en lugar de construir o edificar un proyecto de vida, se encarga de arruinarlo. Es necesario reconocer que la lengua la puso Dios en nosotros para ser usada como una bendición, mas no como un arma de maldición. Así que usted hoy pare y piense, ¿cuántas vidas has edificado o construido con tu lengua? O tal vez no se te pierda la cuenta de cuántas vidas has destruido diariamente. La palabra que nos respalda esta mañana está en Proverbios 11:9 y dice la palabra: los que no tienen, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Este versículo bíblico nos deja ver cómo podemos usar nuestras palabras como esa arma o como esa herramienta. Con ellas podemos herir o edificar a las personas. Lamentablemente para muchos es más fácil destruir que edificar. Y la mayoría de la gente ha recibido más comentarios destructivos que constructivos. Cada persona con la que usted se relaciona hoy puede ser un sitio de demolición o un proyecto de construcción.
Sus palabras marcarán la diferencia. Y usted tiene que preguntarse, ¿la lengua será un arma de destrucción o la lengua será una herramienta de edificación? Este versículo de Proverbios 11:9 nos habla también sobre la hipocresía y la sabiduría en nuestra relación con las personas a través de nuestras acciones. El hipócrita es alguien que finge ser algo que no es en su trato con los demás, alguien que habla de forma engañosa, dañina, mientras que los justos que han guardado su corazón, que no tienen ese dedo señalador, esa lengua pecaminosa, que no ponen ese yugo opresor, son los que actúan con honestidad, no tienen que preocuparse por las consecuencias de sus palabras. Una lengua usada para bendecir es una lengua que es usada desde la mente y que tiene que ver con un don de Dios, que cuando hablan abonan la vida desértica de otros, que cuando hablan traen esperanza al que está alicaído, cabizbajo. La lengua nos da una fuerza para declarar y reclamar las promesas de Dios que están plasmadas en el libro de la sabiduría. Cuando un hipócrita habla, su objetivo no es expresar opiniones verdaderas o transmitir algo útil, sino de manipular a los demás para obtener algún beneficio personal. Este versículo nos dice que este comportamiento puede ser perjudicial para aquellos a quienes va dirigido el mensaje del hipócrita. Cuando alguien se comunica de esta manera, daña la reputación, la autoestima y la relación con los demás. Por otro lado, la sabiduría nos ofrece esa alternativa de actuar y hablar de forma honesta, clara, auténtica, porque somos conscientes de nuestro papel en la vida de los demás. Podemos utilizar nuestra sabiduría para elegir qué palabras se van a decir, cómo nos vamos a expresar, de manera que seamos eh, honestos, transparentes, verdaderos, que seamos útiles. Esto nos permite ofrecer consuelo, ánimo, apoyo a los demás. Así nuestras relaciones serán de bendición. Y en segundo lugar también podemos buscar la sabiduría que nos permite comunicarnos de manera auténtica, nos permite proclamar, declarar la misma palabra de lo que hoy Dios quiere enseñarnos a través del libro de la Biblia. Proverbios 11:9 nos muestra entonces el arte del instrumento, de la herramienta que tenemos que usar en nuestra vida diaria para mejorar nuestras relaciones con los demás, para crear tiempos de bendición con los demás, para que nuestra vida sea mucho más feliz y saludable, construyendo relaciones de manera positiva y duradera. Recordemos que nuestras palabras son poderosas y tienen un potencial alto de edificar, quiere decir como herramienta, o de destruir si la usáramos como arma. Cuando tenemos una verdadera sabiduría, eso se va a manifestar en nuestra capacidad de comunicarnos con el corazón, generando conexiones significativas que van a enriquecer nuestra vida y de las personas que nos rodean. Por eso la invitación del devocional de esta mañana es que, de acuerdo con la Biblia, la lengua puede ser un instrumento, una herramienta de destrucción o de edificación, dependiendo de cómo se use, porque la lengua puede ser un mundo de maldad que contamina el cuerpo y que le prende fuego a la vida para acabarla, para arrasarla, para destruirla.
pero la lengua puede ser también un instrumento de edificación si se usa para construir en positivo, para llamar la atención con sabiduría a alguien, para consolar en medio de las adversidades, para honrar la verdad. Revisémonos si tenemos un taller y qué clase de taller es, porque el buen lenguaje, que no es ese sofisticado ni raro, tan adornado, sino al contrario, que proviene del sensato, porque hay lenguas que de verdad, en lugar de animarnos, nos desaniman. Hoy el llamado es a que utilice un lenguaje que anime, que elogie, que edifique, que invite a que el espíritu de la persona esté cerca de la presencia de Dios. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de los demás y que usted sienta que participa en este servicio. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.